Hola, 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 muy buenas a todos, muy buenas Eneco, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? tal? Hola, muy ¿Me, bien, ¿todo me bien? ¿Y escuchas tú? bien? ¿Me escuchas bien? Sí, todo perfecto. Genial, tío. Oye, muchísimas gracias por el órdago que te tiramos la primera vez que te pasaste por aquí, que te dije, cuando termine la temporada, pásate. Y dijiste que sí, y mira, aquí está, así Bueno, que mil gracias, tío. sin problema. Yo siempre, hablar un ratito de moto siempre va bien para el Siempre cuerpo. apetece, claro, claro. Bueno, mi intención de hoy es pues hablar un poco de lo que ha sido el año, ¿no? El año desde tu perspectiva, desde dentro de Honda, qué es lo que un poco la gente quiere saber un poco también con Honda, qué es lo que quizá que podemos esperar el año que viene. Ujú. También me gustaría un poco hablar un poco de Luca Marini, de la evolución que ha tenido a lo largo de la temporada, que creo que Vale. sobre todo ha tenido un final de temporada muy bueno en comparación con el comienzo. Sí Ujú. que se ha visto una muy buena evolución. Y ya al final, pues, tener un turno de preguntas por parte de la gente que esté por aquí por el chat. Si quiere preguntarte cualquier cosa, que hombre, yo aprovecharía la oportunidad. Obviamente, yo soy el que está en mejor posición aquí, que voy a poder preguntarle todo lo que quiera. Pero yo no desaprovecharía para nada. Mira, lo ven aquí, dice, grande los dos, cuídame a Neko. Tranquilo que está en buenas manos. Aquí está en buenas manos, ya sabéis. Un saludo a todos, por cierto. Muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Espero que disfrutéis la charlita de hoy. Porque para mí es un auténtico lujazo, porque además creo que estás en una de esas posiciones, ¿no? Siempre en estos deportes, ¿no? Los deportes en general siempre se ve siempre a los principales protagonistas, ¿no? Pero esas personas que no están siempre, que no son siempre tan visibles, ¿no? Pero que no dejan de ser fundamentales para, bueno, pues para que el piloto al final tenga las herramientas adecuadas, ¿no? Para competir al máximo nivel. Eh, la situación de Honda, yo creo que de Honda, de Yamaha, de las motos japonesas, creo que es de los temas así más candentes en MotoGP en los últimos años, ya que Ujú. claro, hablamos de las marcas más históricas, ¿no? Del campeonato, ¿no? Eh, Me gustaría saber un poco cómo ha sido para ti, o si me pudieses hacer un pequeño balance, no súper detallado, pero un pequeño balance de lo que ha sido para ti este 2024. Además, tu primer año completo en MotoGP y en el equipo más Exacto. laureado. Sí, sí. Bueno, pues como dices, yo al final he empezado este año, así que todo fue muy nuevo para mí. Y nada, pues eso, poco a poco haciéndose a la categoría, entendiendo cómo funciona, porque bueno, eso, viniendo de Moto2 cambia bastante. Y nada, eso, el tema de cómo he visto la temporada, pues se empezó con una moto, digamos, que uno de los mayores problemas que hemos tenido, yo creo, es que se empezó el año con una moto muy nueva, todo nuevo, queriendo hacer una pequeña revolución, creo. Ya te digo, yo lo veo desde el punto de vista que he entrado este año, ¿eh? No Claro, sé, claro. me puedes contar, o sea, sé de dónde vienen y demás, pero bueno, yo de manera personal te cuento cómo lo veo yo. Entonces, ya te digo, un año de que se ha intentado hacer una revolución, debido pues, bueno, todo el tema del año pasado que Mark se iba, además, querían intentar demostrar que podían hacer una moto capaz de luchar. Se ha hecho todo nuevo, no ha llegado a funcionar del todo, entonces el problema que tienes cuando cambias todo y no funciona es que no sabes por qué no funciona, Claro, claro, claro. Entonces, un ¿vale? pequeño apunte. Cuando me Uh -huh. dices, por ejemplo, el hecho de que el tema de que se fuese Mar Márquez, ¿no? Honda quería como a ver, dar metafóricamente Bueno, como un golpe en la mesa, como diciendo, vamos a hacer una revolución aquí en la moto y vamos a mostrar bueno, a ver, dicho de sí, alguna forma, mal dicho, pero que no, sí. que A nosotros ver, nos valemos sin Mar Márquez. no solo por el hecho de que Marc, obviamente, con Hombre, Marc era o sin Marc necesario, quieren estar arriba, exactamente. claro. Yo creo que era un tema más de antes de que se vaya Marc, vamos a demostrar que podemos hacerle una moto ganadora, lo creo yo. Pero ya te digo eso, creo que se cambió muchas cosas y pues no hemos dado con la tecla y ya está. Que si hubiesen dado con la tecla, pues quién sabe, ¿no? Pero bueno,
al no haber sido el caso, es mucho más difícil encontrar dónde está el problema porque has cambiado prácticamente todo. Claro, entonces pensar quizás en algún área crítica, en las áreas más críticas, es más complicado, ¿no? Porque al final, al cambiar tantas Bueno, cosas, exacto, al final durante el año se han ido cambiando cosas poco a poco y se ha ido encontrando un poco más el camino y ya se ve, no te voy a decir que hemos mejorado mucho, pero sí que es verdad, de inicio de año a final de año se ha mejorado. Y se ha visto tanto con Luca, por ejemplo, como con Zarco también, que el final de temporada lo ha hecho medianamente decente. Entonces, bueno, ha sido eso, a lo largo del año, de las carreras, pues se han ido mejorando las cositas, un poco de motor, un poco de aerodinámica, un poco de chasis, todo a separado y digamos a pasitos pequeños, y es como realmente hemos ido mejorando con respecto al final del año pasado. claro, entonces digamos que si tú cogieses los datos que tú tenías a comienzo de temporada con la moto que tenía Honda a principio de temporada y te fueses al final, o sea, este último mes en Montmeló, sí que se vería Exacto. reflejado claramente en los datos que hay una mejora en la moto. Sí, exacto. Y, bueno, o sea, lo mejor para poder demostrar o para poder ver nosotros mismos ese resultado ha sido Montmeló, que lo hemos repetido, ¿no? A final de año. Claro. Y entonces hemos visto que realmente se ha mejorado. Se ha mejorado pues casi medio segundo, digamos, ¿no? Al menos Luca con Luca y el resto de pilotos más o menos sí que la moto ha mejorado medio segundo. Es cierto que el resto probablemente han mejorado también. Pero bueno, ha habido esa mejora de la que hablamos, aunque no se vea muy bien en los resultados, realmente nosotros decimos que ha habido mejora porque lo podemos ver y corroborar en los datos. Claro, al final no hay nada más fidedigno que esos datos empíricos, ¿no? Que Uh vosotros -huh. tenéis los números y sabéis lo que. También yo creo que, no sé qué factor es lo que hizo, por ejemplo, o simplemente fue adaptación el tema que Luca Marini, a partir, además, que ves el standing, ¿no? El world standing, y ves Uh -huh. claramente cómo a partir de Misano 2 Luca Marini prácticamente puntúa todos los fines de semana, prácticamente Uh saca -huh. puntos todos los fines de semana. O sea, ¿qué factor Exacto. había antes de... ¿Realmente a partir de los test de Misano o algo que se trajese a partir de ahí hizo que Marini mejorase después de ese test? Porque hubo un test justo entre Misano 1 y Misano 2, Exacto. o Sí. fue también tema de adaptabilidad de Luca. Bueno, ya te digo, es un poco todo, ¿no? A principio de año también a él le hace falta mucha confianza con la moto, digamos, tener todo bajo control, con las cosas, digamos, cuando algo es nuevo o cambias mucho la moto o demás, pues pierde esa confianza y digamos que tienes que dejar todo sin tocar, entre comillas, para que él pueda coger esa confianza y dar el resto, ¿no? Entonces, por una parte eso de inicio de temporada a mitad de temporada, ya que digamos que el inicio de temporada fue muy, muy complicado, que quedábamos últimos destacados, digámoslo así, y al final de temporada pues podíamos estar con el resto de ondas, que viendo el inicio de año, nuestro objetivo para este año era coger la confianza de poder estar con el resto de ondas. A partir de ahí, en el test, como tú dices, de Misano, trajimos un nuevo carenado que digamos que ha sido el cambio más grande que hemos notado durante este año, ¿no? Ese cambio de carenado que ayuda muchísimo a girar la moto en las curvas, que es de lo que se quejaban los pilotos desde inicio de año. Y ha sido un cambio grande y ese es uno de los últimos pasitos adelante que hemos dado en cuanto a la moto. Y eso, y a partir de ahí, pues lo que tú dices, sobre todo ya estábamos con el resto de ondas, Zarco de vez en cuando destacaba más, pero sobre todo a una vuelta, digamos, el ritmo de carrera no Sí. tanto, pero a una vuelta era capaz de sacar un extra. Y, y eso, y así ha sido, digamos, de final de temporada, el final de temporada, vamos. Porque
esto de que había mucha gente, imagino que a vosotros también, de alguna forma, no sé si os habrá llegado también esto que opinan muchos aficionados de es que Luca Marini se ha caído muy poco, se cae muy poco, es que no va al límite con lo que tiene. O sea, tú de esos comentarios, que es lo que, eso de que Luca Marini es que se ha caído muy poco, que hay mucha gente dice eso es porque no está yendo al límite o porque no está buscándole el límite a la moto. ¿Tú crees que eso tiene realmente algún sentido, ese tipo de comentarios? Bueno, al final creo que hay dos tipos de piloto, ¿no? Los que hacen el tiempo por fuerza bruta, digamos, ¿no? O por cojones, digámoslo así. Es Sí, decir, sí, sí, yo puedes hago el decirlo. tiempo y, y si me tengo que caer en cada curva, me caigo. Y si resulta que no me caigo y acabo la vuelta, pues perfecto. Ya. Luca no es así, no es así, no, le hace falta tener plena confianza en la moto para poder sacar el máximo. Hasta que no llega a ese nivel, no te diría que se guarda, pero sí que no es capaz de forzar tanto. Entonces, bueno, son maneras de ser de piloto. No creo que, no, o sea, yo te digo que desde dentro él lo está dando el máximo, pero tiene ese nivel de no inconsciencia, de conciencia, vamos, Ya. que le hace... Sí, que donde otros dicen aquí o aquí solo hay dos salidas, o me caigo o termino, ahí Exacto. ya, 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 ya. Eh, a mí me sigue sorprendiendo esto, te lo pregunté la primera vez que pasaste por aquí, pero es que en los test de Barcelona me he vuelto a encontrar con la misma situación yo y todo el mundo, que vemos que los dos pilotos del equipo oficial de Honda dicen cosas distintas y eso, por ejemplo, yo me cuesta siempre entenderlo. Que Joan diga no tenía nada y Marini que si estuviese contento y que si tuviese y que si dijese que sí que tenía cosas, esas cosas, o sea, realmente ahí qué es lo que está pasando, porque yo cuando leo esto, como cualquiera de los que leemos que no estamos ahí, no entendemos muy bien. La sensación es, oye, aquí uno de los dos no está diciendo la verdad, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, por lo que he podido leer, ¿no? Que imagino que es lo mismo, que Joan decía que las cosas que se probaron en el test de Barcelona ya se habían probado antes, es Claro, verdad, pero es verdad que es la moto nueva del año que viene, solo que ya la habíamos probado antes. Es decir, ¿es la moto vale, nueva? Sí. ¿Se ha probado antes? También es verdad. Entonces entiendo. creo que es un poco de que uno lo ha dicho de una manera y otro de otra. Vamos, al final es como comunica las cosas uno u otro, O ¿no? sea, es la moto del 25, la que se llevó en Entiendo. Barcelona. Sí, pero ya se había probado antes. Entonces, no, porque al final fue, bueno, chasis, alguna cosa más, pero ya se había probado. Sí, pero la moto es la que tienen idea de comenzar el año que viene. A ver, Entonces, bueno. es que al final también imagino que con el tema de las concesiones y demás, para vosotros quizás el tema de el test final de temporada no es tan importante quizás como para Ducati, por ejemplo, ¿no? Que no tiene esas concesiones, ¿no? Claro, exacto. O sea, al final hemos ido introduciendo los cambios poco a poco. Y además, lo que te digo, tampoco, ¿no? Ya hemos ido llevando una tendencia pasito a pasito y lo que te contaba al inicio. Tampoco puedes traer una moto revolucionaria para el año que viene, porque si te pasa otra vez lo mismo, de que no funciona, otra vez vuelta a empezar de Claro. que no sabes el por qué. Entonces, lo que se sigue haciendo es mejorar, pero en pequeñas áreas, ir poco a poco. No puedes traer una moto nueva del todo. Por eso no se ven grandes cambios desde fuera. Siguen siendo porque esto también te comenté que yo, que no daba como la sensación a mucha gente, ¿no? Desde fuera, aficionado, entre los que me incluyo, ¿no? De que quizás Sí. las concesiones no parece que sean suficientes, ¿no? Muchas veces, ¿no? Tanto a lo mejor para Honda como Yamaha, como para Aprilia y para KTM, porque al final la sensación que te da es que la distancia sigue siendo la misma con los primeros, que son Ducati, que son los que no tienen concesiones. Y tú me Sí. comentaste el tema de que al final que Ducati tuviese 8 motos en pista cada fin de semana, eso incluso además en un ambiente de competición real te podía Claro. incluso servir mucho más, ¿no? Que o sea, sigue, después de haberte llevado un año entero con esto de las concesiones en Honda, sigues pensando que esa es una gran diferencia y que quizás a partir del año que viene que ya no tienen esas 8 motos, eso puede o sea, que se vean menos favorecidos Ducati en este sentido, en comparación con el resto.
Sí, a mi manera de ver, yo lo sigo viendo así, porque al final, cuando vas a rodar solo a un circuito, lo primero que, bueno, por ejemplo, ahora, ¿no? En invierno, digamos, que el test team normalmente el año pasado se ha ido a Jerez. Ahora han decidido ir a Sepang, que creo que la idea es mucho mejor por el tema del clima, el tiempo y demás. Claro. Porque en Jerez comenzabas a rodar con suerte a las 10, 10 y media, 11 y a las 4 de la tarde ya te quedas sin luz y se acababa el test. Entonces, para aprovechar el día es mucho más complicado. Y luego, aparte de que normalmente pues puede algún día que te llueva, hace frío y demás, y el circuito, digamos que no, para mí no es idóneo tampoco para probar una MotoGP porque es demasiado pequeño, digamos. Entonces, por esa parte, Sepang lo veo mucho mejor como clima, como circuito que tiene frenadas fuertes, rectas largas, curvas rápidas, cambios de dirección. Creo Claro. que eso ha Eh, sido un acierto. Porque, por ejemplo, KTM que ha estado esta semana pasada en Jerez, que además estaba aquí lloviendo y demás, cuando son días así de test, esos días de test realmente imagino que valdrán, pero quizás no aportan tanto como una jornada normal, ¿no? En Bueno, seco. sí, exacto, no lo aprovechas tanto, no lo aprovechas tanto. Y es que es lo que, ya te digo, yo que como empecé el año pasado tuve que ir a los test team para hacer un rodaje, digamos, mío también, personal. Y lo que nos pasó fue eso, pues un día lluvia, otro día un frío de la leche, que ya solo con el rocío la pista está mojada, aunque no haya llovido. Eh, no aprovechas muy bien los días de test, digamos, ahí. Ya, ya, Entonces ya, creo ya. Claro, que el ir a Sepang es un acierto tanto como para la logística de Honda, que están mucho más cerca de Japón también. y después, por ejemplo, cuando estáis en unos test y demás, ¿cómo se decide? ¿Cuál es el proceso para llegar a la elección, por ejemplo, de qué cosas que habéis probado sí que merece la pena seguir hacia adelante por ese camino o no? ¿O desecháis quizás alguna idea y demás? Porque imagino que a lo largo de un año con tantos test y demás habrá muchas ideas que se traerán que quizás no funcionan o Ujú. que los pilotos de los test dicen, pues esto no va Sí. bien. Bueno, normalmente eso, tenemos a Stefan que hace una prueba inicial, digamos, y con el equipo del test team, pues ya pueden ver si algo tiene potencial o no. Y entonces, normalmente eso es Stefan, o incluso hay veces que coincidimos todos en el test, o que tanto Luca como Joan van al mismo test para juntarse con el test team y ellos mismos, entre, digamos, probándolo los tres, con la opinión de los tres, analizando los datos y demás, es como se acaba de decidir si continuar por ese camino o no. Claro, Pero bueno, imagino que ahora además con la y, por llegada de... ejemplo, en los test de Cataluña o cuando hay la posibilidad de que los cuatro, ¿no? Tanto además de Joan y Luca, tanto Taka como Zarco que lo puedan probar, pues mucho mejor. Tener el input de los cuatro pilotos es importante. Y Claro, y si por... normalmente coinciden bastante. Es que te iba a preguntar justamente sobre ello. Si, por ejemplo, hay una cosa que Joan dice, esto sí, y Luca dice, esto no, ¿qué es lo que pasa entonces ahí? Entonces se analizan los datos. Entonces, Bueno, entonces sí, decidís vosotros, ¿no? ¿O qué? claro. A ver, realmente, aunque todos digan que sí, también obviamente también se analiza y si se ve algún inconveniente en los datos, pues también hay que tenerlo en cuenta. Pero ya te digo que durante todo este año, la verdad es que los cuatro han estado bastante de acuerdo, aunque tengan maneras diferentes de decirlo, han coincidido bastante con todas las piezas nuevas que se han traído, tanto para bien y lo que nos hemos quedado como para mal. Entonces, por eso, por esa parte, está bien. Mira, justo te iba a hablar un poco del tema, porque justo acaba de llegar ahora también a Honda Alex Espargaró, justo de Uh -huh. bajarse de una Aprilia, también además viene Albesiano y demás a Honda. Y aquí lo ves, no dice, se ha notado a Alex en los test que aportó, o sea, imagino, claro, esto obviamente no eso, pero sí que, no vas a decir qué es lo que habrá dicho Alex ni nada de eso, Claro. pero Bueno, sí que qué valor, o sea, el valor que tiene un piloto como Alex Espargaró, que se acaba de bajar, ¿no? De la competición
además a un alto nivel en MotoGP, imagino que eso tiene también un valor muy grande como piloto como test rider, ¿no? Igual que Nakagami, que también ha hecho buena temporada este año y que se va de test rider a Japón además, ¿no? Imagino que tener a pilotos que justo se bajan de la moto y que siguen a un nivel competitivo alto es importante también a la hora de desarrollar, ¿no? Como pasa en KTM con Paul Espargaró o con Dani Pedrosa. Al final tener pilotos potentes como Test Rider es importantísimo porque lo que cambia la moto, la manera de comportarse de la moto en el último segundo y medio es enorme. Entonces, claro, te hace falta pilotos que sean capaces de quedarse pues Claro, a menos de un segundo de los pilotos oficiales, ¿no? claro, Entonces, claro, claro. súper importante. Claro, Y porque bueno, sin dar muchos detalles, el comentario, ya te digo, los comentarios de Aleix desde el primer momento se asemejaron mucho al del resto de pilotos, o sea que genial. Por esa parte, por parte de los pilotos, les han dado las direcciones claras a Honda por dónde mejorar. Claro, porque se hablaba un poco bueno, se estaba diciendo un poco en redes y demás de que Honda quizás quería hacer como un concepto similar al de Aprilia y demás. Y mi pregunta es si hasta qué punto es realista a nivel técnico el decir, venga, tenemos la Aprilia ahí, vamos a intentar imitar a la Aprilia, porque digo, bueno, no creo que sea tan fácil como que llegue Alex Espargaro y diga, bueno, señores, la Aprilia es así, vamos, claro, digo, no, yo no creo que las cosas funcionen así. No, no es que Aleix venga y nos diga, oye, mira, esta gente tenía el tornillo en vez de aquí, Claro, allí. claro. No. Al final, a ver, como conceptos, pues puedes coger algún concepto yo qué sé, pues se enfocaban más o donde han ganado tiempo en los últimos años es, imagínate, saliendo de las curvas, Ya. o de hecho que la moto gire mucho más, pues entonces tiras por ahí, pero más como concepto, no copiar no Claro, copia. ¿qué sensación, o sea, en qué aspecto se han centrado más, ¿no? La salida a las curvas, ¿no? En el paso. Entiendo. Claro, ¿Dónde han mejorado estos últimos años para haber tenido esa progresión tan buena que han tenido en Aprilia, ¿no? Pues entonces, pues bueno, pues te da una idea de para dónde tirar. claro, es que al final, yo siempre que leo ese tipo de comentarios digo, bueno, es que yo no creo que sea tan fácil como que llegue un piloto y te diga, porque si no, Luca Marini podría haber dicho todo este año, mira, pues la Ducati era así y ya está, Bueno, y al tan final fácil. hablan de sensaciones, ¿no? Claro, Con obvio. ahí con Taco era lo mismo. Pues mira, yo en esta curva la Ducati la notaba que se movía mucho más, pero al final giraba mejor, o no sé, cosas así. Pues bueno, entonces tú ya sabiendo, teniendo el input este de los pilotos, pues empiezas a darle vueltas de cómo puedes hacer para que la moto sea capaz de hacer eso que piden los pilotos. Claro, al Pero final es no vienen con transformar las los, sensaciones. exacto, no vienen con los planos debajo de la manga ni cosas así. Claro, y al final imagino que también es un ejercicio de paciencia de todos, no solo de los pilotos, sino de todos los que conformáis todo lo que es Honda HRC. El hecho de que sabéis que esto son pasos y que es poco a poco para llegar donde están otras fábricas. Porque, ¿cómo se maneja? Tú, por ejemplo, que eres el telemétrico de Luca Marini, imagino que, claro, Luca venía de estar en Ducati, venía de llevar la 22, si no me equivoco, la GP22, venía, pues bueno, de una moto que sí, que estaba acostumbrada a estar en posiciones de arriba. ¿Cómo se lleva para los pilotos, y como tú como técnico cercano a él, cómo se gestionan las emociones, lo mental también? Porque imagino que ahí también habrá un papel, más allá de estrictamente lo técnico, ¿no? Con las horas que pasáis con los pilotos. Sí, bueno, al final hay momentos, ¿no? de calentón o de frustración, de frustración cuando, sobre todo, ¿no? Cuando se bajan de la moto que han intentado todo y ven que están igual de lejos y dicen, hostia puta. Vale, ahí sí. Pero realmente ya cuando vino aquí, sabía cómo era la situación, sabía que Honda pues tenía una situación complicada y sabía que el papel que tenía que hacer era de, aun estar de los últimos, seguir con, pues eso, con el ánimo alto, seguir
luchando y sobre todo dar buenos inputs de lo que está sucediendo en la moto para mejorarla. No hacer de test rider, porque obviamente tienes que competir igualmente, Claro. pero sabiendo que los resultados pues no van a estar. Entonces, bueno, él ya venía con esa idea bastante preconcebida, bien hecho, así la frustración es menor. Y además Claro. sí, que el tema de poder ir mejorando una moto, ¿no? Que por ejemplo en Ducati no lo podía hacer, pues a él le motiva bastante y es lo que le ha mantenido motivado durante todo el año. Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo. Él comentó hace poco que estaba incluso aprendiendo japonés para incluso mejorar incluso el tema de la comunicación y todo eso, que yo lo vi y dije, hostia, está súper implicadísimo, ¿no? Este tío, ¿no? O sea, Sí, que me yo no parece he genial, puesto, vaya, o sea, me parece genial. sí, sí, porque hay veces que es complicado ¿Cómo comunicar. es? ¿Cómo es esa interacción europeos o occidentales con los japoneses? Pues mira, hablando así claro, cuanto peor hables el inglés, mejor lo entienden ellos. Chapurreando inglés con palabras muy simples, sin verbos raros, sin cosas así, hablando en indio o en inglés, así es como mejor te entiendes, básicamente. Vale, vale, Hay, vale. Bueno, much- hay muchos que hablan un buen inglés sí. y hay otros que les cuesta más, pero ya te digo, un poco. Hay que dejar las ideas claras, sin meter mucha parafernalia en las frases. Ir directos a lo que quieres decir y así es como mejor nos entendemos, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos. Claro, al final, no, yo no creo no que sea casualidad el hecho de que precisamente sean los dos fabricantes japoneses, ¿no? Los que ahora mismo están en la situación más complicada. Que al final, Fonsi Nieto, por ejemplo, hace no demasiado en el revival de Nicoba mencionó que porque ellos van con el Pramac van a estar con Yamaha ahora. Sí, Que él veía que las japonesas que sí están lejos, pero no están tan lejos como la gente se piensa, como mucha gente muchas veces hace pensar. Ver, lo que pasa es que, claro, esas décimas vueltas al final de una carrera, pues se transforman en segundos. ¿Cuánto, o sea, el objetivo realista para el año que viene de Honda, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el objetivo realista? Estar más o menos, pues, quizás pues intentar luchar por estar en un top 10 de forma más regular. Además, ahora sabiendo que hay dos Ducatis menos, que quizás eso haga que sea más sencillo. eso ayuda. Al final el objetivo de Honda es alinearse con el resto de marcas, excepto Ducati, que creo que está, ¿no? Está Ducati, luego está KTM Aprilia luchando y un poquito más abajo está Yamaha y un poquito más abajo estamos Honda. Yamaha y Claro, Honda no sabría decirte porque, bueno, depende, ¿no? Del a veces circuito están muchas veces, unos, a ¿no? veces no, exacto. Pero Claro, y, bueno, es- y eso- hay esos como brotes tres verdes. grupos. Están Ducati, Aprilia KTM y las japonesas. Pues la idea del año que viene es poder luchar con Aprilia y KTM, siendo Claro, realistas. porque en comparación, por ejemplo, quitando a Ducati, porque Ducati al final da la sensación, todos lo dicen, los mismos de Aprilia lo dice, Jorge Martín que ha fichado por Aprilia, él dice que sería irreal pensar en luchar por el campeonato el año que viene y él es el campeón actual del mundo. Eh, quitando a Ducati, si pensáramos en las otras dos europeas, en KTM y Aprilia, ahí sí que habéis visto, por ejemplo, que vosotros os habéis acercado más de cómo estabais a comienzo de temporada a ellas, el Sí, sí, recorte en sí, sí. comparación con ellas. Ya te digo, de cómo empezamos los test y las primeras carreras a cómo hemos acabado, estamos más cerca. No estamos con ellos, obviamente, pero estamos más cerca. Vale, Y la progresión que llevamos es buena, entonces yo creo que un objetivo realista para el año que viene es eso, poder alinearse y poder luchar con estas dos marcas. vale. Bueno, sería lo ideal, ¿no? Es que al final hay. Paul Espargaró en una entrevista con Nico Bad, que la subió creo que ayer o antes de ayer, mencionó una cosa que yo pienso que es lo que el factor diferencial que ha hecho también a Ducati estar donde está, que el mismo Paul Espargaró lo dice, ¿no? Con respecto con KTM, dice, es que nosotros en KTM nos hemos dado cuenta de que es que los que no paran de innovar son Ducati, o sea, y no tienen miedo a innovar, fue la frase que dijo, no tienen miedo a innovar.
Y nos hemos dado cuenta de que nosotros tenemos que perder también ese miedo a innovar y quizás no intentar replicar solo lo que hace Ducati, porque si no, es como imposible que tú eso. Es verdad que cuando copias o replicas siempre vas un paso por detrás, ¿no? Como mucho, lo ideal que puedes hacer copiando es igualarte, pero nunca vas a superar cuando estás copiando. Claro, Si traes nuevas ideas tuyas, sí que es verdad que puede haber un momento que le superes. También te digo que puede ser que en el caso de KTM esta sea la idea de ahora. En el caso nuestro creo que aún tenemos margen para, sin hacer locuras, porque claro, imagínate que ahora te pones a innovar en cosas locas, ¿no? Como dijo él, que lo escuché, en hacer ideas innovadoras y te salen mal. Entonces, claro. ¿qué va a pensar la gente? Va a decir, estos están haciendo chorradas cuando aún les falta un segundo para mejorar. Creo que no es el momento nuestro para innovar, sino que con las ideas que ya hay, con las filosofías que ya hay, intentar sacar el máximo de performance. Y dejarse una parte, pues, por ejemplo, el 80% mejorar lo que ya hay y un 20% innovar, pero no te puedes dedicar a innovar ahora en la situación en la que estamos. Claro, primero hay que acercarse y pelear con los otros y después ya una vez estés ahí, intentar marcar la diferencia. Sí que es difícil, ¿no? O sea, porque muchas veces la gente piensa que cuando ven las concesiones, ve la tabla de concesiones, dice, bueno, el mismo Gigi Daliña, por ejemplo, mencionó que también el salto de la 23 con respecto a la 24 era porque tenía un poco de miedo a los otros fabricantes. Lo dijo hace poco porque pensaba que con las concesiones que posiblemente a mitad de temporada así como que les iban a coger las otras fábricas. Y al final no, al final pues ha demostrado que no es tan fácil. El tema, por ejemplo, de que Honda y Yamaha sí que puedan hacer, por lo que yo he entendido, con el tema de la congelación de motores, a Honda y Yamaha no le afecta en principio estando en la última sección de las concesiones, en la última parte de las concesiones. Esto realmente, en vuestro caso, porque no sé, en el caso de Yamaha sí que querían cambiar el V4, que al final no lo han podido probar todavía en Jerez. Pero en vuestro caso, el tema del motor, por ejemplo, es un tema que pensáis que ahí podéis tener cierta ventaja a la hora de tener este favor en las concesiones. Sí, 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 sin duda. Al final los motores, bueno, aunque no cambies, ¿no? En el caso de Yamaha va a hacer un cambio grande de línea nube, pero aunque no cambies algo así tan grande, siempre tienes lugar a mejora en tema de las prestaciones del motor y se trabaja mucho en eso. Y tema de concesiones siempre ayuda. Es verdad que no ha ayudado tanto como se esperaba, digamos, pero yo creo que es por el tema que te comenté de los neumáticos o de las motos que tienes en pista durante carrera. Lo que ya hablamos la Claro. otra vez, de que tener 8 motos en pista durante 20 carreras todo el año son un porrón de neumáticos. Por piloto son 20 neumáticos por carrera, son 10 sets. Son alguno más, pero ponle que usas de 10 sets. Entonces son 20 neumáticos por piloto por carrera. Si echáis cuentas, es una locura la diferencia que Claro. hay. Con Honda hay diferencia, pero ya con Yamaha es increíble. O sea, le tienes que dar 1000 neumáticos para test, para Claro, porque además acercarse Yamaha solo tiene a a dos pilotos. exacto, para acercarse a los que han usado Ducati y que además que en un test, como te he dicho antes, las condiciones de pista cambian mucho porque estás rodando tú solo o hay uno o dos equipos, sales, la pista está sucia, se van cambiando a cada vuelta que das, las condiciones de pista van cambiando porque la vas limpiando, vas añadiendo goma. Entonces ya las comparaciones que haces de una pieza con otra es difícil de comparar porque a la vez ha ido mejorando la pista. Realmente es complicado. Mira, aquí preguntan si, que esto, bueno, yo no creo que esto, preguntan si Alex hará un wildcard el año que viene o es una posibilidad de que Alex pueda hacer wildcard el año que viene. No tengo ni idea. Ni idea, No ¿no? lo sé, Claro, no tengo ni idea. claro, claro, eso ya me extrañaba a mí que... Los wildcards, tenemos creo que 6 wildcards, igual que este año, para hacer. Pero no sé y, si los va a hacer Stefan, los va a hacer Aleix, no
no Y lo aquí pregunto. preguntan si dicen, ¿se reciben en tiempo real como en la Fórmula 1 o se descargan los datos o se descargan de la moto después? Dice, es que nunca he visto el muro en MotoGP con la telemetría. No, exacto, no es como la Fórmula 1. La Fórmula 1 lo puede ver a tiempo real. Nosotros, hasta que no entra la moto en box, nos conectamos a ella, descargamos los datos y a partir de ahí ya podemos comenzar a ver todos los datos. Por eso lo que decíamos de que no se llama telemetría, sino adquisición de datos. Telemetría sería en tiempo real. O sea, nos tienen engañados siempre en televisión cuando dicen la telemetría o telemétrico. Lo hacen más Bueno, es fácil, que ¿no? la Para el otra manera, espectador. exacto, la otra manera es más rollo de decirlo. Telemétricos suena mejor. Claro, mira, Yamaha mencionaba, por ejemplo, el tema de que se habían quedado muy atrás en tema de electrónica. En el tema de Ujú. electrónica. O sea, que son muchísimos factores, ¿no? Al final lo que tiene una MotoGP, porque ya no es solo la Claro, aerodinámica, los devices, todo. O sea, un montón de cosas. y después eso, el piloto, todo esto también tiene que gestionarlo durante la carrera, ¿no? Imagino. O sea, todo esto tiene que ir gestionándolo también durante la carrera y eso. Se nota Ujú. mucho, por ejemplo, ¿soléis tener problemas, por ejemplo, con el tema de la electrónica? Ahí hay mucha diferencia, porque, por ejemplo, Honda en el pasado, el tema de la Ujú. electrónica eran los reyes, ahí tenían mucha ventaja con respecto al resto. Pero ahora, Ujú. por ejemplo, en comparación, vosotros, en vuestro caso, ¿vosotros pensáis que la electrónica es un punto en el que estáis quizás un poco No, por detrás del resto, o es uno de los puntos que no, vosotros no. pensáis La que... verdad que realmente, y cada piloto que llega de diferentes marcas lo confirma, en tema de electrónica ahora mismo estamos muy bien. Los pilotos están encantados de cómo trabaja la electrónica y demás, y creemos que es uno de los puntos fuertes que tenemos ahora mismo. Siempre hay lugar para mejora, está Claro. claro, pero no es el problema principal. Y cada piloto que viene lo confirma esto. Así que nosotros problemas de electrónica no, no es el mayor problema. Mira, y aquí preguntan, dicen, ¿hay algún margen de error en los datos? Dice, pregunta por aquí Joao que si existe, que imagino que sí, que habrá, pero al final los datos también que vosotros recibís, imagino que esos datos ¿En, son los datos que son, ¿no? en qué sentido margen de error? O sea, bueno, hay veces que, pues, que algún sensor te falla y que en algún momento no te ha leído y pierdes ese canal, digamos, yo qué sé. Pues se ha roto el sensor del freno trasero y en esa salida no tienes los datos. Pero bueno, uno de mis trabajos también es, en cuanto llega la moto, comprobar que todos los sensores van y si no va antes de la siguiente o sea, del siguiente run, digamos, de otra vez de que la moto salga a pista, pues encontrar dónde está el fallo, decirle a los mecánicos que cambien el sensor o si es algo de software o algo electrónico, pues cambiarlo también para que en la siguiente salida ese problema que ha habido no vuelva a suceder. O sea que es uno de los que si en algún momento hay algún problema que se arregle de la misma. Porque, mira, Y, en el tema, no, en el tema, por ejemplo, del desarrollo y demás que estábamos hablando, al final el piloto, sus sensaciones, su feedback es súper importante, ¿no? Pero obviamente para el desarrollo de la moto, pero ¿hasta qué punto vosotros cuando analizáis los datos, imagino que también en el piloto también entrará la subjetividad del piloto con sus sensaciones, ¿no? O sea, donde el sí, sí. piloto, por ejemplo, ve que, no, pues aquí estoy perdiendo en aceleración al salir de la curva, a lo mejor tú con los datos después llegas, lo miras y dices, pues a lo mejor no es tanto esto, sino que atrás, ¿no? Yéndote un poco más hacia atrás, has entrado más en la curva o lo que sea, ¿no? Esto, o sea, esto también imagino que a la hora de desarrollar la moto hay que coger siempre con pinzas muchas veces, ¿no? Las sensaciones. Sí, al final lo que intentas hacer es coger los comentarios del piloto, los intentas buscar o corroborar con los datos a ver si coincide. Si tú en los datos ves lo mismo que comenta el piloto, pues lo más probable es que sea así. ¿Suele ser Otras así? veces, te diría que el 70-80% de las veces sí. Hay otras veces que el piloto al final no. Lo que yo, por ejemplo, no, que grabamos canales a 200 hercios, quiere decir que tengo 200 samples por segundo. Claro, un piloto no sabe en un segundo lo que pasa 200 veces. Hay cosas que Claro. no las puede notar.
y en los datos eso sí que lo vemos, ¿no? Pero normalmente coincide bastante y pues otras veces, ya te digo, el piloto, pues las cosas pasan tan rápido que ni se entera o simplemente te está dando una idea errónea. Y algunas otras veces el piloto te dice, oye, esto no va bien, y tú en los datos no ves nada raro y te dice, Claro. oye, que no va bien, mirarlo otra vez, mirarlo fijamente y chequearlo todo perfecto, ya no solo en los datos, sino en la moto, yo que sé, alguna vibración que nosotros no somos capaces de ver con los datos porque se ha soltado algo, cualquier, no, es por ponerte un ejemplo, ¿eh? Y el piloto dice, oye, no, fijaros bien que esto está mal, y mirarlo en la moto y realmente era así. Entonces ya te digo, normalmente las dos cosas coinciden, otras veces el piloto no tiene la razón, entre comillas, y muy pocas veces los datos no tienen la razón. Claro, pero ¿y hasta qué punto puede ser determinante el estilo que tiene cada piloto? Porque imagino que también el estilo que tenga cada piloto a la hora de pilotar también influirá también en sus sensaciones, ¿no? Porque si tú tienes uno que a lo mejor es más agresivo en la frenada, pues sus sensaciones van a querer ir en que vaya a favor a esto, ¿no? Si otro quizás es pues más trazador, ¿no? Como se suele decir, quizás, pues sus sensaciones también van a ir por ahí. Al final tú como técnico, o sea, los técnicos, los ingenieros, como decir, vale, pues hay que buscar un equilibrio, imagino, entre estas dos cosas, ¿no? No puede ser que, porque si no, entonces todo se encamina solo hacia un lado. Bueno, sí, como dices, al final cada uno tiene su estilo, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo de este año fácil, Zarco sale súper bien de las curvas. Por lo que nos comenta Luca, ya en Ducati lo hacía así, era el mejor, y con Honda Era el lo mejor hace Ducati, bien. en Ducati saliendo de las curvas. Sí. Frenando es lo que, digamos, donde más le cuesta, frenar fuerte, pero es verdad que gira y levanta muy bien la moto, ¿no? Este del pickup que comenzó haciendo Dani, lo hace muy bien, es capaz de girar la moto con ese primer derrape y luego poner la moto recta y va, lo hace muy bien, claro. Tú cuando ves que Zarco nos está ganando tiempo ahí, podrías decir, oye, pues la moto la pongo para salir mejor de las curvas y tú, Luca, tienes que enfocarte en salir mejor de las curvas. Pero lo podrías llegar a intentar así, pero probablemente te vayas a cargar la frenada buena que tiene Luca y no Claro. vayas a conseguir la salida. Porque no le sale así. No es capaz de hacerlo igual que Zarco. Cada uno tiene sus ventajas y sus puntos fuertes, digamos, y sus puntos débiles. Entonces, hay momentos en los que puedes intentar mejorar un poco o intentar potenciar los puntos fuertes que tú tienes. Pues si a ti se te da bien la frenada, vamos a intentar que consigas todo en la frenada. Cosas así. Entiendo. Hay Y dos entonces, maneras de intentarlo. en Honda tenéis, es que esto no lo sé, pregunta porque no lo sé, si también tenéis descentralizado el tema de la telemetría como en Ducati, que es abierta para todos los pilotos. Realmente cuando se dice, por ejemplo, ¿no? Con Peco Bañaya se dice mucho, que porque Peco históricamente siempre ha ido como de menos a más durante el fin de semana, ¿no? Siempre los viernes no tan fuerte y al final, por los domingos súper fuerte, ¿no? Eh, Realmente los pilotos, esto de, bueno, mirará la telemetría del compañero, mirará la telemetría de este otro piloto y ahí aprenderá. ¿Cuánto realmente un piloto puede sacar? O sea, ¿cuánto puede ver, entender y replicar la telemetría de otro piloto que no sea él, viendo la telemetría para sacar cosas para su beneficio? Pues eso, de un día a otro. ¿Cuánto hay ahí realmente? Bueno, al Es- final lo que tienes que ver son errores que estás cometiendo. No puedes intentar cambiar tu estilo de pilotaje un poco, pero lo normal es que no funcione. Pero sí puedes ver errores que estás haciendo de trazada, de aunque yo aquí, o sea, aunque no Luca, por ejemplo, sea un frenador, pues aquí igual me estoy pasando demasiado de frenada y luego me quedo parado en medio de la curva. Pues obviamente ya estás viendo en los datos que eso que tú haces bien igual te estás pasando, ¿no? Lo estás haciendo un poco de más y luego te está perjudicando más Ya. de lo que estás ganando en la frenada. Para eso sí, para ver los errores que estás cometiendo de pilotaje y un poco de líneas. Pero como estilo de conducción es bastante complicado de cambiarlo de un día para otro, una sesión para otro. A lo largo del tiempo sí que es verdad que puedes trabajarlo, más que en los GPs.
trabajarlo en casa, digamos, entrenando. Ahí sí que podrías intentar cambiar un poco el estilo de conducción, pero durante el Gran Premio no. Claro, no, o sea, tú simplemente puedes ver que, pues quizá aquí, en el caso de Luca y de Joan, ¿no? Pues aquí Joan, por ejemplo, está haciendo la curva mejor que tú o está frenando, porque tú puedes ver en plan, está frenando hasta este punto y aquí se ve que él gana, te gana tiempo con respecto a tu tiempo. Quizás si tú hicieses lo mismo, ¿no? Que quizás frenas antes, podrías quizás recuperar ese tiempo que quizás estás perdiendo. Ese tipo de cositas sí, pero claro, el hecho Claro. de cambiar un estilo completo, ¿no? Del pilotaje, porque, por ejemplo, cuando Fonsi Nieto también mencionó que él en Ducati ahora, que ha podido ver la telemetría, por ejemplo, de Mark, veía que las frenadas de Mark, que yo de esto no tengo ni idea de cómo, Ujú. pero tú obviamente podrás darle un poco de luz a esto, a los mortales, que él veía, por ejemplo, que las frenadas de Pecco, de Jorge Martín, no que eran como más lineales, y sin Ujú. embargo, las de Mark eran como, como mucha subida y mucha bajada. Que decía, yo no entiendo ni cómo este tío está encima de la moto. Claro, ¿eso qué significa para los mortales? ¿Qué significa esa lectura en una frenada? Bueno, eso al final eso, puedes ver dónde está ganando tiempo y le puedes decir, mira, para hacer lo mismo que Mark tienes que frenar 15 metros más tarde. Pero una Claro, pero cosa hay que es hacerlo. verlo y otra cosa es hacerlo. Claro. Entonces, es lo que te digo de estilos de pilotaje. También vemos que Zarco sale mejor de la mayoría de curvas. Y lo vemos, y Luca lo ve y sabe que le está ganando tiempo a él. Lo intenta, no le sale. Pues si lo intentas y no te sale, tienes que intentar recortarle tiempo en otros lados. Ya Mira, está. es que aquí a una pregunta que hace Raúl Marín, que por ahí más o menos una cosa que te quería decir, porque él dice aquí que ha encontrado Zarco respecto a los otros pilotos de Honda para marcarle diferencia. Y yo lo que te quería comentar antes es si es que el estilo de pilotaje de Zarco Ujú. va más encaminado a quizás las fortalezas que tiene Honda o que ha tenido Honda en este 24 y por eso quizás Zarco ha podido rendir mejor o simplemente pues se ha adaptado mejor y ya está. Porque además Más Zarco que, venía de una Ducati sí, también, como Lucas. sí. Más que las fortalezas, te diría que enmascara las debilidades que tenemos ahora mismo en Honda. Maquilla, ¿no? Porque, como te decía, Zarco no es muy frenador y lo que hace muy bien es levantar la moto y sale muy bien de las curvas. Uno de los problemas más grandes que tenemos ahora en Honda es que no tenemos grip saliendo de las curvas. Entonces él es capaz de, pierde un poquito más de tiempo entrando en la curva, entra despacio, entre comillas, no entra despacio, pero entra cómodo, gira muy bien la moto y entonces es capaz de levantar y salir de la curva sin perder ese grip, porque ya tiene la moto levantada. Sin embargo, ¿no? Joan y Luca, que entran un poco más fuerte, frenando fuerte, a la hora de salir tienen que quedarse un pelín más inclinados y es en ese momento en el que la Honda no tiene grip. Entonces, ahí es donde sufren más. Y realmente Entiendo. Zarco lo que está haciendo es ese problema que tenemos saliendo de las curvas lo enmascara un poquito más con su pilotaje. Y es donde nos está ganando. Entiendo, entiendo. Y bueno, también por otra cosa que habían dicho por ahí, ¿cómo es también para el equipo, para la fábrica, el hecho de que, por ejemplo, un piloto haga en una carrera, pues eso, te haga un top 10, ¿no? Y en la siguiente carrera esté al fondo. Y que después otra vuelva a hacerte. O sea, eso vosotros cómo hacéis esa lectura de eso, porque claro, para nosotros desde fuera, ¿qué nos pasa? Que cuando vemos a lo mejor Zarco entra en Q2, ¿no? Hablas, ¿no? O Fabio Quartararo entra en Q2 y después en carrera pues te hace a lo mejor te hace una onda pues puntúa bien o lo que sea y decimos, oye, claro, ¿cómo lo interpreta la gente, la prensa, cómo lo interpreta todo el mundo? Los brotes verdes, hay brotes verdes, hay brotes verdes. Claro, la siguiente carrera vemos que Fabio Quartararo no consigue puntuar o que Zarco tampoco, o que Luca Marini que había conseguido puntos, pues tampoco ahora. Es como, bueno, ¿qué está pasando? Eso como para vosotros a nivel técnico, eso imagino que también para los pilotos era la frustración, ¿no? O sea, verse de pronto que bien ese fin de semana y al siguiente otra vez atrás. Pues ya te digo, al final lo de brotes verdes o no brotes verdes lo tienes que mirar con el ritmo de carrera, no solo una vuelta. Claro, el problema es que hay ahora es que si tú eres capaz de hacer una vuelta muy buena en la practice o en la quali, que te posicionas bien en parrilla, ya tienes medio fin de semana o el 80% del fin de semana ganado. Claro, Porque salir lo más adelante posible es súper importante. Entonces, claro, si eres capaz de cerrar los ojos, hacer una vuelta buena, engancharte a alguien y que ese sea tu talento, ¿no? Por ejemplo, de hacer una vuelta loca,
pues tienes un montón ganado, pero realmente donde puedes ver los brotes verdes o no es en el ritmo. Esa vuelta loca no la pueden replicar ni dos veces, te diría. Ni Claro, dos, ni no puedes hacer 24 una, vueltas así. exactamente. Entonces, bueno, es una capacidad que Fabio tiene, que Zarco tiene, que son capaces de hacer una vuelta muy buena, engancharse a alguien, o, bueno, por ejemplo, Zarco, o incluso solo, muchas veces. Pero bueno, sacan ese extra que nosotros ahora mismo no somos capaces y tenemos que intentar mejorar eso para el año que viene por el tema de que la posición en parrilla es súper, súper importante con el MotoGP de ahora, que no se puede adelantar apenas. Claro, eso yo imagino que al final es lo que ha hecho también que Zarco haya puntuado tanto más que, por ejemplo, lo del Repsol Honda, ¿no? El hecho de haber salido tan adelante tantas veces, aunque al final caigas posiciones, pero claro, Exacto. si al final en ritmo de carrera eres muy similar, todas las Hondas son muy similares, si tú ya estás arriba, va a ser prácticamente imposible que te acaben cogiendo. Exactamente. Sí, al final es eso. Aquí Mateo pregunta, dice, imagino que por el tema de las telemetrías, dice, ¿pueden los pilotos ver también la puesta a punto de la moto de su compañero de equipo? Sí, sí, sí. Bueno, los pilotos no lo ven, lo vemos los técnicos, pero tenemos acceso en tiempo real tanto a la telemetría como a los settings que tiene la moto y lo que van a hacer para para la siguiente sesión. Y eso es compartido entre las cuatro motos de Honda. Exacto, sí, Entre sí. las cuatro. Y es bidireccional. Todos tenemos los datos de todos y los settings de todo el mundo. Al menos no sé cómo era anteriormente y yo te digo que he entrado este año y desde el inicio ha sido así. Entiendo, entiendo. Dice, mira, dice, en ese fallo de grip, dice, ¿es la electrónica que corta demasiado y es muy cómodo para el piloto o el abasatorio, bueno, el device, ¿no? Que no es lo Ujú. suficiente para darle ese grip en la salida. Al final, la electrónica no es, porque si tú no tienes grip mecánico, imagínate, ¿no? Tú estás buscando que la electrónica te corte con un spin de la rueda trasera de un 10%, ¿no? De la Ujú. diferencia entre la velocidad delantera y trasera, un 10%. Claro, si tú tienes poco grip, para llegar a ese 10% lo que te hará será cortar más. Si tienes mucho grip, te cortará menos. Pero realmente lo que nos falta es grip mecánico, digamos. La electrónica te ayuda a mantenerse en ese porcentaje de deslizamiento ideal, que sería sobre un 10, un 12%, más o menos así. Pero claro, cuánto estás cortando para llegar a ese porcentaje depende del grip mecánico que tengas. Entonces, la electrónica, ya te digo, todos están muy contentos con ella y no creemos que es el problema, sino es más grip mecánico. Y con el device, Ahí marca tanta diferencia Ducati con el resto, porque incluso Mark, por ejemplo, lo único por ejemplo, que él se quejaba sobre todo con diferencia entre la 23 y la 24, para él era el device. Y entonces yo digo, si ya había diferencia entre la 23 y la 24 tan grande, que incluso desde Italia decían que incluso una décima y media por cada activación, no sé qué, en algunos circuitos, dependiendo del circuito, eh, ¿tanta diferencia tiene el sistema del device de Ducati con respecto al resto? ¿Y cómo es esa diferencia? O sea, porque claro, de ojos del que está fuera dice, bueno, pues esto es un sistema, o sea, esto es un sistema hidráulico, ¿no? Que baja baja la suspensión. ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre distintos fabricantes en este aspecto? No es simplemente. Esto estoy intentando aquí parafrasear a cualquier persona que no es simplemente, pues, vamos a bajar más la moto, ¿no? Que baje más la moto y ya está. sí, a ver, y es lo que se ha ido haciendo, yo creo que todas las marcas, ¿no? Desde que el inicio de año, digamos, la Ducati vino con este device nuevo que bajaba mucho más, el resto de marcas creo que todas la han implementado, solo que hacía falta tiempo para, pues, como te dije la otra vez, para recolocar algunas cosas, para dejar más margen, ¿no? Para poder bajar más, simplemente eso, que lleva un poco de tiempo. Pero yo Claro, creo que no es como hoy en simplemente día, bajamos más y ya está. bueno, bajas más, pero empiezan a tocar cosas, ¿no? Como le pasaba a Mark en Mugello y demás, que intentaban bajar al máximo, pues hay que hacer hueco para que no toque. En el caso de la 23, como no iban a evolucionar nada, que es lo que tenían, pues se han quedado ahí. El resto de marcas creo que
todos hemos intentado ir un poco más y acercarnos un poco más a lo que tenía la Ducati 24. Mira, es que aquí hacen preguntas. Aquí hay un tema que a mí, por ejemplo, me parece interesante. María Elena dice, no puede ser que Yamaha esté un poco mejor que Honda también, ¿no? La sensación que da, pero también sea un poco por ese factor de ese Fabio Quartararo, ¿no? Dice, Fabio sea quien esté poniendo ese punto extra. Esa sensación que un poco, por ejemplo, Sí, se habla y se ha dicho muchas veces, y Zarco, por ejemplo, ha dicho cuando se montó la Honda, lo que maquillaba a Marc los resultados. Marc el año pasado hizo pole con Honda, hizo podio con la Honda. Y claro, ese factor de decir que tú ves a Quartararo muchas veces ahí, que sabemos que de esos pilotos, ¿no? Que están también, pues, que tienen esa cosa especial, ¿no? Tipo Marc Márquez y demás. Si es también, quizá, muchas veces el propio Fabio el que hace que poner a la Yamaha quizás en una posición que quizás no es la que debería estar, y por eso a veces da la sensación de que está quizás algo mejor que Honda. sí, exacto. Y yo ya te he dicho, como antes te he dicho, yo creo que más o menos está Ducati primera, Aprilia y KTM andan parejitas. Lo que pasa es que, bueno, las KTM, digamos que solo las oficiales son las que, perdón, las Aprilia, solo son las oficiales las que han dado un poco la cara. Y luego estamos Yamaha y Honda, que si te fijas, claro, si coges solo los mejores resultados que los tiene Fabio, digamos, sí que parece que Yamaha está un poco mejor, pero cuando comparas a Alex Rins sí que lo ves que está, la mayoría de carreras estamos todos juntos, digamos. Pues lo mismo que pasa entre Fabio y Alex es lo que pasa un poco con Zarco y el resto de Hondas, que bueno, se encuentran un poco más cómodos, han encontrado algo más que el resto no es capaz de replicar y tienen ese plus. Pero realmente, como performance, creo que las dos japonesas están bastante parecidas. Están muy parejas, ¿no? Aquí te pregunta Oscar Santana, dice si estás notando, si estáis notando la forma de trabajar al ver que la filosofía de trabajo de Honda está cambiando pues aquí dice al ver más ingenieros europeos y demás, que si el tema de europizarse que está realizando Sí, Honda, ¿no? Incluso el hecho no sé si decían de iba una nueva sede en Italia o algo de eso, no sé sí, si todo esto se está notando porque, por ejemplo, Oscar Aro, ¿no? Que estuvo en el equipo de Chequinelo muchos años, aquí sí. nos mencionó que cuando habla con Chequinelo ahora, pues Chequinelo le dice que vamos, que es que lo que está viendo ahora en Honda, en cuanto a implicación, en movimiento y demás, que eso es que no lo había antes, pero ahora sí que él nota que están apostando por todo. Y me responde a esto y otra pequeña pregunta adentro. Ya entramos en 2025, después de 2026 y llegamos al 27. El cambio de reglamento y demás, aunque no sea una super locura el cambio de reglamento, una super locura, pero lo es. Es uno de esos momentos en los que la baraja se puede barajar un poquillo, quizás la jerarquía de los equipos y demás. Eh, Honda, en ese sentido, ap- apunta un poco más hacia quizás el final de este reglamento y comienzo del 27 más que a corto plazo. O Honda quiere intentar cuanto antes estar ahí arriba. Y eso, no sé si, desde el desconocimiento te pregunto si eso puede perjudicar quizás al tema del desarrollo para los planes del 27. El hecho de enfocarse quizás tanto a estar arriba ahora, sabiendo lo que se viene, los cambios que vienen. A ver, comenzando por la segunda, te diría que la idea de Honda es a corto plazo. Lo que pasa es que el corto plazo es imposible, porque todo lleva mucho tiempo. Entonces, el corto plazo no es empezar el 25 ya estando delante, ¿no? Todo lleva un proceso, pero hacerlo cuanto antes, más que pensando en el 27, que obviamente también se está pensando en el 27, pero la idea es llegar cuanto antes porque la filosofía, como te dije la otra vez, de reglamento no cambia tantísimo, o no creemos que cambie tanto. Entonces, la idea es cuanto antes. Y como dices tú, hablándolo con los compañeros, ¿no? Yo he entrado este año, pero hablándolo con ellos, han visto un cambio de los últimos años a este año, un cambio de filosofía enorme en Honda, en la manera de trabajar, en la manera de traer piezas nuevas lo antes posibles, en manera de arriesgarse, no habiendo probado una pieza haciendo 20.000 kilómetros antes de traerla,
se la juegan un poco más en eso también. Entonces, bueno, los resultados no son los que se esperaban, pero el método de trabajo se está yendo en la dirección correcta y tarde o temprano llegarán los resultados con esta filosofía. Yo lo creo así. Y lo mismo están trayendo gente de otras marcas, de Ducati, de KTM, se ha contratado gente que nos pueden, de Aprilia, que al final nos pueden mostrar, ya no solo, no decirte que nos vayan a decir, estos lo tenían esta pieza así y Sí, hay que hacerla así, sino la manera de trabajar y la manera claro. de ver datos, la manera de organizarse. De cuantas más ideas tengas, mucho mejor para poder mejorar. Y es Bueno, lo que están buscando con todos estos cambios. claro, al final es, pues quizás romper un poco, ¿no? Con el concepto que tenía antes Honda, ¿no? De esto, al ver que todos los equipos lo están cambiando porque no queda otra en el MotoGP moderno que hacerlo, ¿no? Tú como, o sea, tú como, Exacto. porque aquí hay un poco de, de debate entre la afición. Yo creo que la mayoría de la gente le gusta mucho, esto es puramente una pregunta un poco tonta, pero eh, ¿a ti te gustan más estéticamente cómo se ven las motos hoy día o las motos de antes, de MotoGP, la categoría reina? ¿Te gustan más las de ahora o las de antes? Porque a mí, a ver, a mí no me desagradan las de ahora, yo las veo, a mí me parece una pasada. Es como que me parecen muchas veces de todo menos una moto, sobre todo cuando, por ejemplo, KTM a veces trae unas cosas súper rarísimas. O sea, claro, para nosotros súper rarísimas, pero sí que es cierto que las antiguas tienen su encanto, pero a mí, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el tema de la innovación y ver, por ejemplo, los cambios que se van metiendo, las innovaciones y demás, a mí me parece una flipada. O sea, a mí me encantan las motos de ahora, la verdad. Yo lo digo abiertamente. A ver, como ingeniero, a mí, claro, todos los nuevos inventos de Weissers, alas, todo eso, pues me gusta. Estéticamente no me gusta. Estéticamente me gustan más las motos como eran antes, más Las redonditas, clásicas. sin alas, sin inventos ni nada. Son mucho más bonitas de ver. Como ingeniero, me gustan más todos estos cachivaches nuevos que se traen. Y como espectador, ¿no? Y como aficionado de motos que soy, te diría Lo las de mismo. antes, no, las de antes, las de antes. Entonces, bueno, Ah, dos ganan dos contra uno, entonces yo creo que hay que quitar cosas. Aunque hay que por la quitar parte cosas. ingeniera, exacto, aunque por la parte ingeniera no me guste, creo que tanto para el espectador como visualmente que se ve todo mejor. Claro, y esto, mira, un poco pregunta así que, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que Ducati apareciese? Porque yo imagino que hay una reglamentación, una normativa que todos los equipos tienen que seguir y como hacen en todos los deportes de motor y demás, pues los ingenieros y demás cogen esa normativa y se ponen a buscar las lagunas que hay ahí para intentar pues sacar el máximo provecho, ¿no? Esto no se dice que no se puede hacer, pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, ¿cómo surge, por ejemplo, en Ducati? O sea, ¿cómo puede ser que Ducati apareciese con una cosa que además es como tan, como el device, ¿no? Que se baje la moto y demás y eso, y eso no apareciera antes, por ejemplo, en MotoGP, que otras grandes marcas, como por ejemplo, pues Honda, ¿no? En este caso, Yamaha, las gigantes, ¿no? Del mundial, quizás dentro de esa inercia que llevaban de estar dominando durante tantos años y además tener los pilotos pues la época dorada, ¿no? Pues Márquez, Pedrosa, Lorenzo, Rossi y demás, quizás eso te genera también, a las fábricas les genera quizás un poco de comodidad, por así decirlo, mal dicho, pero bueno, un poco de comodidad estamos dominando, estamos aquí arriba y sabemos que vamos a seguir aquí arriba. Y eso hace que quizás los que están atrás digan, pues aquí hay que intentar buscar la diferencia. Bueno, al final viene un poco, ¿no? Todo de la filosofía, digamos, occidental con la japonesa, ¿no? Al final nosotros, tanto Italia, España, digamos que somos más de prueba-error, de, oye, vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Y de ahí salen estas ideas e innovaciones. Y allí en Japón son un poco más conservativos de decir, hostia, no, cuidado que con esto, y si algún día falla, vale, igual de 100 veces te falla una, pero no podemos hacer que falle una porque el piloto se puede caer, no sé qué. Entonces no lo hacemos.
Entonces, un poco el cambio de MotoGP yo creo que ha venido por esa filosofía una con la otra. Y ya te digo, y luego cuando estás delante, ¿no? Por ejemplo, ahora en Ducati, que ya estás delante, que ya tienes los deberes hechos, tienes la oportunidad de seguir innovando y seguir arriesgando, de decir, vamos a probar por aquí y si no funciona, lo que tenemos hasta ahora va bien. Entonces, nosotros ahora tampoco estamos en esa posición de poder innovar mucho porque lo que tenemos que hacer es acercarnos al resto, haciendo básicamente lo que están haciendo ellos. Por eso, claro, cuando ya tienes los deberes hechos es mucho más fácil innovar Claro. que cuando tienes faena pendiente. Sí, porque además da la sensación como que también Ducati como que tiene un colchón, que tiene un margen con el resto que, bueno, que pueden tomarse las cosas un poco más como lo hacía quizás ante Sí, sí. Honda o Yamaha en el pasado, que sabían que tenían ese margen con el Exacto. resto que les permitía, pues quizás ir un Sí. poco más e innovar en distintas cosas, ¿no? No sé que para mí uno de los grandes temas, por ejemplo, de este invierno para el año que viene es el hecho una de las preguntas para mí es si KTM, Aprilia, ¿no? Que son como los que están más cerca de Ducati, quizás si el año que viene van a poder lucharle a la Ducati, pero quizás mi pregunta es si, bueno, no a ti en general, si Ujú. quizás puedan que estén al nivel de la Uf, 24, te o he sea, que no perdido. lleguen incluso a la... ¿Me escucha? Te he perdido. A ver. ¿Me escuchas? Cosas del directo. Ahora. Sí, ¿Me ahora escuchas? sí. Sí. Vale, vale. Vale. No, que Sí, sí, decía sí. que la GP24 ha tenido, por ejemplo, un margen tan grande con respecto al resto que, que Sí. pienso muchas veces si incluso el año que viene la Aprilia el 25, la KTM el 25, si estarán al nivel ya no de la GP25 de Ducati, sino si incluso conseguirán recortar ese margen con la GP24 que ha tenido este año. O sea, estamos hablando de ese Sí. colchón que tiene Ducati que es enorme y si incluso Ducati mostrará todo lo que Sí. tiene o todo lo que pueda tener. Ujú. Bueno, si ¿Interesa te al fijas, final? O ¿no? sea, El ¿te año interesa pasado, como equipo mostrarlo todo? O dice, bueno, si con esto vamos bien, ¿para qué sacar todas las ostras, a armas? ver, si tienes mucho margen, vas con cuentagotas, porque sabes que siempre en el momento de que se acerquen, pues sueltas otra mejora o lo que sea. Entonces, si tienes margen, si lo echas todo a la vez, te van a pillar antes los trucos, entre comillas, ¿no? Entonces vas poco a poco. Pero, por ejemplo, ¿no? El año pasado la Ducati 23 dominó. Este año creo que tanto Aprilia como KTM se han puesto a la par de la 23, porque han estado ahí luchando, ¿no? Pues con Alex, con Fabio, vale, es verdad Sí, que con Marc no, claro, porque Mark es pero el bueno, factor pero diferencial. se han acercado mucho más a la 23. ¿Cuál ha sido el problema? Que la 24 ha dado un salto monumental. Entonces, ¿el año que viene van a estar al nivel de la 24? Probablemente sí, porque ya los pilotos han ido detrás de la 24, saben dónde pierden, dónde ganan, los ingenieros han podido cotillear de qué cosas están haciendo que no. A la 24 llegarán. Lo que pasa es que, ¿qué va a hacer Ducati con la 25? Pues eso Claro, no se sabe. Pero yo claro, creo que a la claro. 24 sí que llegan. Bueno, yo aquí en el chat había alguno que ha dicho que se agarran, que ellos están todavía montados en el barco de Honda. Aquí hay honderos, yo también soy de Team Honda, porque al final ha sido el Bien, bien. equipo de mi, de mi vida, al final, el que he visto siempre eso de los grandes pilotos. Aunque tengo que decir que yo era de Biaggi, pero bueno, Biaggi es de amarillo Vale. también en Honda, también me vale. Eh, bueno, además en el equipo de Pons, o sea que Sí, mira. sí, también. En el equipo de Pons. Pues, ¿qué te iba a decir? Ahora, hablando un poco modo aficionado también, Vale. preguntándote modo aficionado. Este año cuando te pregunté, bueno, fue una pregunta de un miembro sobre Marc Márquez, que te pregunté justo antes de Aragón, que fue cuando hablamos, Ujú. y yo te pregunté y te dije,
¿tú piensas que Marc puede ganar alguna carrera que acabe? Y tanto tú como yo decía, yo lo veo muy difícil y tú, es muy difícil porque el nivel, y justo, pues mira, justo ganó esa carrera Marc Márquez. Sí, La siguiente. dijimos, en condiciones normales no gana. Las condiciones de Aragón no eran muy normales, pero bueno, merecida victoria y la verdad es que el campeonato que ha hecho ha sido brutal. Eh, Sí, es verdad. Antes hablamos, antes sucede, ¿no? Bueno, bueno, aquí la mayoría que están aquí son fan de Márquez, o sea que te lo agradecerán seguro de corazón. Eh, ¿cómo ves tú? O sea, como aficionado, ¿cómo ves tú el campeonato el año que viene? A mí me parece apasionante, porque hay, bueno, y tú encima que lo vas a vivir desde allí, que también te pregunto, estando tú allí, ¿hasta qué punto tú realmente ves disfrutar la carrera? Porque claro, yo la veo sentado en mi sofá y la veo muy tranquilo, pero claro, tú allí estarás a mil cosas, bueno, a ¿no? ver, justamente la carrera es lo único que puedo Claro, ver, es lo único que digamos, ves. porque ahí ya la faena está hecha, no podemos hacer, por nuestra parte, no podemos hacer nada más. Bueno, si hay un flag to flag o lo que sea, o hay que mandarle algún mensaje al piloto, sí, pero realmente podemos ver la carrera y podemos disfrutar también, ¿no?, de las peleas que hay adelante, a la vez que estamos mirando la tabla de tiempos o en la televisión si salimos, que nos vamos controlando, pero podemos disfrutar de la carrera. Durante el resto de sesiones y fin de semana no nos enteramos Imposible. absolutamente de nada. Solo miramos la tabla de tiempos cuando acaba la sesión, tiempo, ritmo, neumáticos, etcétera. Claro, Pero y poco una más. Nos cosa, enteramos de poquito. Y el chismorreo ahora que menos. me ha venido, a la mente, ahora que justo que no se me escape, ¿vosotros habéis probado en Uh-huh. Onda el tema de la comunicación por radio? No, no. Ninguno de los dos lo han probado. Y Sí sabéis, que y sabes a lo mejor, Luca, por ejemplo, qué es lo que opina de esto, de utilizar esto. Porque, por ejemplo, Peco Bañaya dice súper radical, que no le gusta, súper incómodo y que le da igual si le penalizan o lo que sea, que él no lo va a usar. pues la verdad es que no lo hemos hablado, pero no creo que se oponga. Si es realmente una gran molestia para ellos, al final se pondrán todos de acuerdo en que no. Pero creo que tarde o temprano llegará porque es Pero es tan parte del show y es parte. pero en MotoGP realmente que no hay como ese factor estratégico, ¿no? Como por ejemplo puede haber la Fórmula Uno que tienes que parar en boxes, que no sé qué, sino que como Mm, dijo Marc Márquez, tú sales a correr y una vez que sales, pues bueno, pues ya está, o sea, para adelante y lo que sea. Y que la mayoría de las veces, cuando hay un accidente o lo que sea, suele estar todo mucho más mm. compactado, ¿no? Que quizás también como en la Fórmula Uno que las diferencias se hacen muchísimo más grandes y que quizás si a lo mejor ahí tiene más sentido que tú digas, oye, pues había un accidente aquí, hay bandera ahí es donde yo creo que también algunos pilotos, ¿no? Quizás dicen, es que a lo mejor no, en tan poco tiempo y estando todos tan Bueno, pegados y eso, a ver, para carrera no, pero sí que es verdad que para entrenamientos yo creo que sí que se le puede sacar provecho de alguna manera, claro, porque al hay final muchísimo, ¿no? Realmente, ¿no? hay muchas cosas que tú ves en la pantalla de alguien está haciendo algo diferente o tu piloto le enfocan y está haciendo algo mal y realmente si tuvieses no esa comunicación se lo puedes decir directamente en el momento, oye mira, estoy viendo esto o viene detrás no sé quién o entra ahora para cambiar neumáticos porque si no, no lo sé, cualquier cosa así. Sin embargo, ahora sin comunicación, ¿no? Por ejemplo, si ves que está haciendo algo mal en una curva o lo que sea, hasta que realmente no entra a box, imagínate que es en 4 vueltas, tú no puedes comunicarte con él para decirle esto lo estás haciendo mal, lo puedes hacer mejor. Entonces es algo de faena que puedes adelantar o que no. Entonces yo por esa parte, si no es molestia para ellos, yo no lo veo tan mal y creo que se le podría sacar provecho. Eso hablándolo ahora, luego una vez que lo vas usando, seguro que se te ocurren nuevas Claro. ideas y nuevas maneras de sacarle aún mucho más provecho. Bueno, incluso Pero al bueno, final, imagino que pero es también para verdad que el no le tema puedes de unos decir, test. oye, que vas lento, corre más. Pues no, Ya, para eso bueno, no. en la Fórmula Pero Uno más o menos lo hacen muchas veces y así se cogen los rebotes que se cogen los pilotos también muchas veces. para Porque eso no, tienes que claro, a ver, los hacerlo con pilotos van siempre sentido. a tope, ¿no? O sea, no, ahí no hay tu tía. Pero claro, para tema, por ejemplo, unos test o los entrenamientos, desarrollar, mejorar, es mucho más sencillo si el piloto te puede dar feedback directamente, ¿no? Quizás, ¿no? Porque yo no sé si eso Exacto. será
o es unidireccional o va en las dos direcciones la comunicación. Eso No ya tengo ni ni idea. idea. Ni idea. Bueno, pues Pero imagino bueno, aunque sea unidireccional, lo iréis probando. Tiene aunque pinta. fuese solo de nosotros a ellos, también, obviamente, si es bidireccional, mucho mejor, pero unidireccional del box al piloto también se le podría sacar provecho, yo creo. Bueno, al final también yo creo que en una carrera también puede tener su utilidad muchas veces, ¿no? A la hora de defenderte. Tú has podido estar viendo desde fuera dónde ha estado haciendo los adelantamientos el piloto que va detrás tuya, quizás, dónde. Y entonces tú Exacto. puedes decir, O oye, este piloto está donde, adelantando siempre la curva tal, o sea, que ten cuidado aquí. exactamente. O si ves que, aunque no te esté adelantando, que siempre está intentando hacer la maniobra en X curva, pues le dices, oye, en esta, pues ten especial atención en esta, intenta cerrar un poco más y ya está, sí. Se le podría sacar provecho, seguro. Y no se entra un poco en esta cosa que dicen muchos aficionados de cada vez, a medida que se está añadiendo cada vez más cosas a las motos, ¿no? Igual que hemos dicho antes, oye, pues sí, Ujú. antes más innovación y eso es increíble, pero como que cada vez se está haciendo, si ya incluso metes eso, ya que la gente y que ya te vaya diciendo alguien por radio, oye, pues mira, en esta curva tal cual, no se quita un poco, no se va quitando cada vez más ese porcentaje del piloto. Al final es fundamental, obviamente, pero quitas más puramente el factor del piloto tal cual montado encima de la moto, al final. O quitas un buen porcentaje No de ello, si sé, al final bueno, no sé, eso ya como aficionado, no sé si la os gente siempre gustaría más. dice, vamos hacia la Fórmula Uno, dicen muchos aficionados, vamos hacia la Fórmula Uno, vamos hacia la Fórmula Uno. A ver, realmente, separando la Fórmula Uno de MotoGP, creo que la Fórmula Uno en los últimos años el trabajo que ha hecho es muy bueno, porque al final en los espectadores se ve que No, han eso conseguido sí. una cantidad de espectadores brutal. Entonces, obviamente, algo están haciendo bien y algo podemos aprender de ellos. Obviamente, con el tema de aerodinámica, devices y todo esto, ya se ve que para el espectáculo no, eso no ayuda y ya para el 2027 se intenta restringir un poco ese tema. Pero hay otras muchas cosas que decir vamos camino a la Fórmula Uno creo que no es tan malo. Ya, no, obviamente en muchos de esos aspectos que además Pero, la llegada de Liberty ha hecho muchísimo en la Fórmula Uno porque sí, alcanza a mucha más gente y también coja una cuota de gente que nunca había visto la Fórmula Uno, mucha gente joven que nunca había visto la Fórmula Uno, cogerlo, que a mí es una cosa que me sorprende. A mí es que me encantan los deportes de es motor, algo la que Fórmula Uno me gustan, está haciendo pero mucho ahora en MotoGP. claro, es que a mí, por ejemplo, Gente siempre nueva. me da la sensación que como espectáculo, a mí que me encantan los dos, tanto la Fórmula Uno como MotoGP, como espectáculo, es mucho más entretenido, sinceramente, ver MotoGP que la Fórmula Uno. Y Por digo, supuesto. ¿cómo puede ser? Es claro, digo yo, ¿cómo puede ser que esto no lo vea más gente? O sea, ¿cómo puede ser que esto no lo vea más gente, que las audiencias no sean más grandes o que incluso en algunos circuitos no se llenen con el espectáculo que es esto? Que encima es que es incluso más porque tiene, bueno, pues tiene los tres campeonatos, el Moto E también, tienes la Sprint los sábados, todos los sábados ya, o sea, es como espectáculo esto, como aficionado, es un regalo, o sea, cómo no puede estar quizás más a la par que la Fórmula Uno? Pero sí que es cierto que quizá la Fórmula Uno ha ido trabajando eso durante mucho Sí, el más tema del tiempo. marketing, ¿no? Creo que lo han hecho un poco mejor de cómo venderse, que al final es. Porque el show, puramente show, creo que, como dices tú, el show de MotoGP vamos, incomparable, mucho Sí, mejor. sí, Pero bueno, absolutamente. como han llegado a promocionarlo, a venderlo, pues creo que es lo que tenemos que se tiene que mejorar en MotoGP. Y bueno, así ya por no robarte mucho más tiempo, por volver un poco a la pregunta que te iba a hacer hasta antes de que se me vino a la cabeza lo de la radio, que la tenía apuntada, me había olvidado. Como aficionado, porque tú has dicho varias veces aquí en la charla, bueno, yo como aficionado, ¿no? Viendo también ese otro lado, ¿no? Fuera de esto, ¿cómo ves tú eso, lo apasionante, ¿no? Que pinta para todos los aficionados la temporada 2025 con tantísimos cambios, que es que hay muchísimos cambios. No es solo es lo de Marc que se va al Lenovo, sino el campeón del mundo que se va a Aprilia, Bezzecchi a Aprilia, Bastianini, Viñales, a KTM. O sea, es tremendo, es tremendo. Tú como aficionado, ¿cómo ves la temporada 2025? ¿Tú crees que va a ser tan emocionante como Creo que va a pinta? Que va a ser? ser, creo que va a ser mejor esta ha sido emocionante porque la lucha realmente que han tenido los dos ha sido Sí, muy buena.
pero creo que el año que viene será mejor por todo lo que comentas, ¿no? Jorge se va a Aprilia, Marc se va a la oficial. ¿Qué más te puedo decir? Dos Ducatis menos, que va a ayudar al resto de marcas a acercarse un poco más. Igual no en tiempos, porque eso nunca se sabe, pero en posición sí. Claro, Entonces claro. ya le da un poco más de emoción. Tiene buena pinta, la verdad. Sí, sí. Bueno, a mí me parece, yo creo que eso, y que además yo creo que, o yo quiero pensar que eso, que las japonesas yo quiero pensar que darán un salto en el 25 y que esté un poco más compactado, por lo menos la zona media, para que sea un poco más bonito también para nosotros, que al final yo creo que a todos los aficionados nos duele ver a las dos grandes marcas ahí atrás, y sobre todo, qué pena me dio cuando sacasteis la Liberty, ¿no? Por los 75 años de MotoGP, que la de Honda era preciosa. Y claro, había algunas que eran súper bonitas, como la de Yamaha también, y era como, claro, pero es que al final solo enfocaban solo a Ducati, que eran iguales prácticamente. O sea, las rojas de Ducati Sí. eran las mismas prácticamente. Bueno, Mira, quería la hacer una intentaron pregunta, enfocar un poquito más, pero bueno, al final hay que enfocar a los de adelante. Mira, aquí te hace una pregunta a Mateo. Dice, dado que a principios de año Honda era similar al 2023, ¿cuánta diferencia en el tiempo de vuelta hicieron los neumáticos traseros del 2024? Porque por ejemplo, Pirro dice que es un factor que influyó mucho en la GP23, por ejemplo. Imagino que esto habrá influido en todas. O sea, Sí, sí, realmente el cambio de neumático trasero ha sido un step, pues te diría que de 3 4 décimas, seguro que sí. Y en tres cambio de, cuatro décimas. Ya eso ya te da el neumático aproximadamente, ¿no? yo te diría que sí, por lo que hemos mirado nosotros, sí. Y luego aparte también que es algo que Ducati lo ha sabido hacer bien, no sé si porque lo ha encontrado o porque lo ha estudiado con la 24, es que bueno, al solo cambiar el neumático trasero, digamos, el setting o el balance de la moto, del delantero con el trasero ha cambiado y ellos han sido capaces de entenderlo con la moto nueva y han sabido sacarle ese provecho a la rueda trasera que al resto nos ha costado un poco más incluso con vibraciones, etcétera. Pero bueno, ellos parece que dieron con la tecla muy desde el inicio con este nuevo neumático y el resto nos ha costado un poquito más. Mira, Pero aquí sí. pregunta Wisdom Boy. ¿Puede beneficiar la nueva carcasa delantera de Michelin a Honda? A casi todos les ha gustado de los nuestros. El año que viene no va a entrar, entonces tampoco le hemos querido dar más vueltas, pero sí que es verdad que todos estaban bastante contentos. Pero bueno, el resto de marcas también parece que en general la mayoría de pilotos estaban contentos con la carcasa nueva, entonces no sabría decirte si nos puede ayudar. Realmente Honda de toda la vida ha ganado tiempo en frenada, digamos, que ha sido una moto de frenar bastante, entonces mira, puede ser que por esa parte sí que nos podría ayudar un poco, pero ya te digo, ha cambiado tanto la manera de MotoGP y están cambiando tanto las motos que no sabría decirte. De todas maneras, para el año que viene no va a estar, entonces algo Que que fue, nos fue, quitamos. fue un poco raro también eso, ¿eh? O sea, de puertas para afuera por lo menos fue que iba a entrar y de pronto dieron un comunicado en vídeo diciendo, pues no, que no va a entrar el año que viene. Y fue, ah, vale, pues no dieron como tampoco muchísimas explicaciones de por qué al final no iba a entrar este compuesto, por lo menos A de ver, moto diferente. realmente solo, sí, se probó realmente solo se ha probado en En Misano y Misano, ahora, sí, y creo que aquí en Barcelona, no sé si se ha vuelto a probar, no me acuerdo. Se han probado 2 veces, entonces, claro, jugártela a cambiar los neumáticos de todos los circuitos, la manera de todos los circuitos por solo un test que has hecho, porque solo han hecho un test, y yo creo que lo han visto demasiado arriesgado y han querido ser un poquito más conservadores, ir probándolo en todos los test que tengamos durante el 25, de ir introduciéndolo para probar en diferentes circuitos si realmente se adapta pues, a condiciones de mucho calor, de mucho frío, diferentes pistas y ya dar el salto en el 26. Creo que ha sido un poco más de tema de más conservador de Michelin, que entiendo. siempre intentan bueno, que no sean noticia, ni para bien ni para mal, ¿no? Al final que la noticia sean los Claro, claro, pilotos. claro. Ellos al final es un campeonato monomarca y no quieren.
Mira, te dicen aquí en Eco, ¿tenéis en Honda algún objetivo para 2025 marcado en rojo? Algo que se tenga que cumplir sí o sí. Bueno, pues como he dicho, el objetivo realista y por el que estamos trabajando es por acercarnos al resto de marcas, poder alinearnos tanto con KTM como con Aprilia. En términos generales es eso. Luego, pues en aspectos técnicos, obviamente tenemos ideas marcadas de qué es lo que hay que mejorar, como por ejemplo lo que os he dicho del grip, entre otras cosas. Pero bueno, generalmente es intentar acercarnos sí o sí bueno, y luchar con ellos, con KTM y con Aprilia. A mí estaba pensando yo en el tema cuando anunciaron que Nakagami iba a pasar a ser Test Rider. Test Rider en Japón, dijeron. Esto... Sí. es muy importante esto porque al final, a ser una fábrica japonesa, ellos Ujú. testean las cosas en Japón. O sea, es para entender un poco cómo funciona la jerarquía, un poco cómo va funcionando el orden de cómo se van dando las cosas, desde que sale algo de la fábrica de Honda hasta que llega a, por ejemplo, a unos test de Jerez. O sea, ¿eso Ujú. pasa antes, por ejemplo, por unos test en Japón y después iba así o cómo va? ¿O por Hombre, qué eso de tener un test rider en Japón? realmente allí lo que se hacen son test de fiabilidad, de durabilidad y ver de que todo funciona lo previsto, como está previsto, pero no de puro performance, de si va, de cuánto mejora el tiempo por vuelta o si es mucho mejor o mucho peor. Simplemente eso de fiabilidad. Y luego a partir de ahí ya se trae a Europa y ahí se prueba la performance. No sé si con el tema de TACA, lo desconozco, la verdad, de cómo lo quieren hacer, pero no sé si con el tema de TACA se quieren saltar ese paso y probar también, digamos, la performance allí en Japón para hacerlo de una manera más dinámica y más rápida y realmente ya descartar cosas antes de que lleguen aquí Claro. y que llegue lo importante, pero lo desconozco. Claro, es que cuando lo anunciaron, yo lo primero que pensé fue eso. Dije, ah, bueno, pues, o sea, Mm. cuando lo anunciaron así, me pareció como un buen movimiento, porque digo, pues parece que al final es como si quitases un paso, ¿no? Por medio, ¿no? Para al final agilizar un poco más esto. Al final imagino que hace una cosa tan occidental, MotoGP y demás, ¿no? De Europa, ¿no? Imagino que es muy importante, o sea, que el hecho de que la fábrica sea japonesa, tanto para Honda como para Yamaha, influirá mucho en los tiempos de todo, imagino, en comparación con cualquiera otra de las fábricas europeas a la hora de agilizar, pues, tema de nuevas piezas y demás. Yo imagino que eso también será un factor bastante importante en comparación con el resto. Uno de los cambios que se está intentando hacer es el tema eso, de agilizar todos los procesos mucho más. Por eso el tema de TACA allí en Japón, por eso el tema de la nueva sede en Italia, todo para agilizar los procesos y que las mejoras lleguen cuanto antes. Porque la sede en Italia está centrada también en temas, o sea, va a ser una sede a todas, rollo para también fabricación y demás, y eso No, en de principio es MotoGP. solo, por lo que tengo entendido, es solo de ingenieros y un poco de sede técnica, pero no de fabricación. La Entiendo. física, digamos, estará en Barcelona como está hasta Ujú. ahora, de Sí. camiones, recibir material, etcétera, y un poco más técnico con ingenieros tanto italianos como japoneses en Italia para que ellos, ¿no? La gente de Japón no pierda tanto tiempo cada vez que van y vuelven de Japón, que pierden, pues, ya te digo, desfases horarios, un montón de horas de vuelos y aeropuertos, pues cada vez que hay dos carreras consecutivas en Europa y así no tienen que ir y volver a Japón. Se van a Italia, que lo tienen a una hora en vez de a 13, y todo ese tiempo que se ahorra. Entonces es un poco agilizar todo. Bueno, muchas gracias, Eneco, por venir aquí a responder preguntas. Espero que te haya De nada. sentido, que te haya sentido cómodo, que no haya sido ninguna pregunta. Sí que te quería Pues, preguntar un poco. ¿Cómo has terminado tú el año? En comparación quizás con
cómo terminaban los años en Moto2? ¿Has terminado este año más cansado? ¿Has terminado este año más... ¿Has cogido las vacaciones con más Bueno, ganas? ¿O sí, con ganas cómo? no te voy a engañar. Bueno, con ganas A las ver, cogería siempre, ¿no? Pero este año las has cogido con más ganas. a ver, el tema de las concesiones, como hemos tenido un montón de test privados, la verdad es que nosotros no hemos parado como el resto. Aparte de las Claro, 20 carreras, que ya son bastantes, pues bueno, después de, yo qué sé, después de la carrera de Sachsenring, creo que fue, o de Austria, nos fuimos a Misano directamente. Y luego de ahí empalmabas con otra carrera. Entonces, bueno, no hemos tenido tanto tiempo de estar en casa, de parar y ya no solo para... Claro, cuando vas de un lado al otro sin parar, digamos, no tienes tiempo, sí tienes tiempo, pero no tienes tanto tiempo como te gustaría para poder mirar las cosas en profundo detalle, porque una vez que has acabado ya en Misano el test, ya tienes que estar claro. preparando porque en 2 días tienes la carrera de no sé dónde. Entonces se te solapa todo y te faltan horas. Entonces eso sí que se ha hecho un poco duro comparando con el resto, pero bueno, también cuando estaba en Moto2 estaba haciendo aparte Moto2 y FIM a la vez, o sea que más o menos Que tampoco también parabas, vaya, entonces. tampoco paraba, no, no. Menos mal que me gusta el tema de las motos, que si no. Oye, y te termina el campeonato y te traigo hoy aquí a hablar 1 hora y media más de moto, ¿no? Estarás de moto, ¿no? Quizás ya Ah, o no. hasta... Yo ya, cuando acabé el campeonato y acabamos los test tanto de Barcelona como de Jerez, dije que me daba una semana de vacaciones, no veía, no abría el ordenador, no veía ni un vídeo, no veía ni una foto, no veía nada, porque sé que inconscientemente me gusta tanto que a la mínima que puedo, veo los vídeos, las motos, busco fotos para ver detalles, no sé qué. Entonces yo me auto-obligué a no saber nada de motos durante una semana, pero ese periodo ya ha pasado y ya estoy de vuelta a la carga para mejorar cositas, tanto personales como del equipo, para el año que viene y que el trabajo sea más fácil. O sea, hay mucho de eso, entonces. Hay mucho de que incluso en tu tiempo libre eres una persona muy aplicada a seguir mejorando y seguir fuera de lo que sería el trabajo, ¿no? Porque se trabaja en Sí, pista y demás y eso, pero imagino que también fuera de la pista y todo eso también tendréis que también hacer vuestras cosas, imagino. claro, aparte del trabajo que se hace allí in situ en el circuito, pues no, antes de la carrera tienes que hacer un trabajo previo pues eso, de ver lo que se ha hecho en ese mismo circuito el año anterior, ver los tiempos, los neumáticos que se han usado, hacer un poco de previa, ¿no? De lo que te puedes encontrar, mirar el tiempo, hablar con el piloto, etcétera. Y después de acabar el Gran Premio, pues tienes que hacer lo mismo un report de cómo ha ido la carrera, qué cosas mejorarías, qué cosas te anotas para el año siguiente, tener las ideas frescas de pues se ha ido por aquí, por allá. Entonces tienes ese trabajo. Una vez que acabas eso, realmente ya depende de ti si Claro. quieres hacer algo más o no. Normalmente la mayoría hacemos, pues eso, un poco más ya de mejorar de maneras de verte las cosas en los datos, pues intentas agilizarte luego un poco la faena para que todo sea más fácil cuando estás en pista y aparte pues mirar detalles de otras marcas, a ver, porque como te digo, durante el fin de semana es muy difícil enterarte de qué está haciendo el resto, pues cuando Claro. estás en casa, pues te pones algún vídeo, te pones otra vez la carrera, Desconectar poco, ¿no? O sea, otro. al Como me final, si gusta, te gusta, ¿no? Te apasiona. no me importa. Para desconectar, miro más motos. Y ya está. Oye, y la gira asiática, yo esto me despido de ti, pero aquí sigo dándote la tabarra. La gira Ah, no, no. asiática, porque el ritmo al final, Oye, viene teniendo las sprint, teniendo todo esto, el fin de semana es mucho más en MotoGP, sin parar, ¿no? O sea, ahí no hay descanso. Y el tema de la gira asiática, todo esto como que aparte, a partir del año que viene ya no existen los tripletes. Yo no sé si el calendario tú lo has visto, te resulta más sí, cómodo. para la mayoría de gente que trabajamos es un cambio positivo. Es un cambio positivo porque antes, digámoslo así, estaba un poco más repartido. A inicio de año tenías poquita cosa,
luego a mitad de año normal y el final de año era criminal, que iba todo seguido. Eran en 2 meses, yo qué sé, 7 carreras de 8 semanas que tienes. Claro, claro. Es una locura. Entonces lo han repartido más durante el año. Solo se hacen 2 carreras seguidas como máximo, entonces tienes tiempo de volver a casa, de desconectar, de ver a la familia, a los amigos, Bueno, coger... desconectar en tu caso es ver más cosas de motos, ¿no? O sea que tampoco. Sí, pero ya tengo tiempo para verlas, que allí no puedo. Claro, claro. Puedes echar un partidito de pádel, bueno, Claro, claro. cosas. Desconectar de verdad, socializar, ¿no? Ver a la familia, a los amigos. Claro, Sí. claro, claro. Oye, es que a mí me parece tremendo. Yo es que de este tipo de cosas, de saber un poco más de cómo se vive eso, me podría llevar aquí preguntándote el día entero porque me parece una pasada. Es envidia sana, todo lo sana que se puede envidiar eso, Yo porque tengo tiempo, como quieras. que envidia sana, pero es que me parece, al final es que tiene que ser también un regalo, ¿no? O sea, que tu pasión se convierta en tu trabajo. Tienes días igualmente, por mucha pasión que sea, habrá Sí, días allí que acabarás hasta aquí que dirás, bueno, sí, que le den por culo a la telemetría, que le den por culo al ordenador y hasta luego. sí, Y sí, hasta sí. luego. El Imagino que momento. también hay que tener mucho tacto, porque días malos tenemos todo el mundo. O sea, eso es Ujú, así. Que se cruce un piloto frustrado, un jefe, ujú. también con el cable cruzado ese día, o por lo que sea, o que va a salir las cosas mal, lo que sea, y encima tú un día malo, y ese día en Sepang, un acado de la hostia, y tú, hostia, ¿qué hacemos? Claro. Al final, en un trabajo normal dices, "Guau, hoy me encuentro mal, hoy estoy perezoso, pues hoy aprieto un poco menos y ya haré algo mañana". Aquí no lo puedes hacer así. La quali Claro, es, o la carrera es a las 3 y tú a las 3 tienes que estar dando el máximo. Lo mismo para los pilotos. Aunque te levantes que tienes fiebre, que no has dormido bien, tú tienes que dar el callo igual. Porque sí o sí, en ese momento es cuando hay que dar el 100%. Entonces, esa parte bueno, es complicada, pero bueno, al final, como te digo, a todos nos gusta y así se lleva mejor, aunque oye, hay muchos malos. y allí, esto ya es curiosidad, pues como creador de contenido de esto, allí la gente conoce algunos canales de YouTube y eso, o sea, la gente, porque allí hay mucho español y eso, o sea, Sí, imagino, o sea, la gente, por ejemplo, sí, 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 que se ven y cuando tenemos tiempo, o sea, claro, algunos vídeos se ven, por ejemplo, yo desde que te conozco, ¿no? Que hablamos la otra vez, pues cuando saco tiempo me veo algún directo, alguna entrevista, alguna cosilla que haces. Em, de Pecino, durante los fines de semana, una cosa muy buena que tiene Pecino es que tiene los audios de los pilotos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces esto a mí me viene fenomenal porque yo llego el viernes de Grand Prix, Espionaje, 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 tal cual, porque es que allí no me entero de nada. claro, Entonces claro, yo llego al hotel después de cenar y antes de meterme a la cama me pongo por 1,5, me pongo a Pecino, escucho los audios de los pilotos qué y bueno. aunque haya cosas que no digan, la manera de decirlo puedes Tú entender ya cosas. sabes, ¿no? Claro, De qué neumático puede usar o cuáles son los mayores problemas que están teniendo o no. Entonces, es una manera de enterarte que durante el día, como estás 100% a lo tuyo, a intentar mejorar lo tuyo, no puedes saber qué hacer el resto. Entonces, qué bueno, es una tío. manera de usarlo y sé que más gente lo usa y os ve, sí. Estamos fichados ahí. Bueno, a mí Dorna me tiene fichado ya, pero Sí, así que ya sí, ya, están, ya me conoce. Ya me conocen, ya me conocen. Dice aquí, lo ves, no claro, dice, Fran, lo metemos a uno de miembro, que ahí entramos todos. Es que yo suelo hacer directo con los miembros participativo, participativo. Así vale. que a ver si alguna vez si te animas para que la gente ya, eso sí, eso es una jauría de la hostia. Ahí ya no me responsabilizo para nada, en un directo de miembro. Oye, que ahora sí, que un placer enorme haberte vuelto a tener por aquí. Gracias, Nada, gracias, gracias
por volver a aceptar y por sobre todo, pues ahí, hombre de palabra que me dijiste que te ibas a pasar final de temporada y te has pasado ahí en tus vacaciones para seguir desconectando un poco más, hablar aquí 1 hora y 40 de moto, Bueno, que yo y encantadísimo. espero que os haya gustado. Sí, sí, a todos, Y, a todos, a y todos, a nada, todos. y ya haremos alguna más, sin duda. Cuando quiera, cuando quiera. Yo, oye, ¿cuándo tenéis vosotros los primeros, cuándo son los primeros test? Que es que yo las fechas las A tengo. principio de febrero, con el shakedown, eso, como tenemos las concesiones, Claro, vosotros los podéis pilotos ahí. oficiales quieren hacerlo. No sé cuál es el plan de si lo haremos o no, pero poder se puede. Y nada, ya te digo, tanto diciembre como enero los pilotos oficiales no pueden rodar, pero a partir del 1 de febrero ya se puede y es cuando empieza el shakedown, en Y verdad. ahí, aunque habéis probado la moto del 25, que ya la habéis probado, pero que en el ET de Barcelona Sí, eso, imagino que llevaréis también algunas cosas nuevas sí, a deberían estos test. llegarán más cosas, sí, sí, sí. Vale, guay. Pues nada, pues muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias y De nada, un placer. ya te escribiré y a todos los del Pado que estén viendo esto, pues un saludo también para todos. que se- el que se quiera pasar, pues Alguna que habrá, escriba, alguna habrá. que escriba, que escriba. Oye, los de Onda, ha contestado muy bien en eco, todo y que no, aquí no. yo he hecho las preguntas bien, nada Me han puesto a comprometido, parir o no? La verdad es que no he estado mirando el chat, no sé ni cómo se miraba. así Pero que, así que, oye, espero que muchísimas le haya gracias de verdad. gustado a la gente. Sí, seguro, 100%, 100%. Muchísimas gracias, tío. Además por hacerlo esta vez en directo y que la gente te haya podido preguntar algunas cosillas. Mira, Genial. Loes nos dice, te has ganado la taza del canal. Vamos. Bien, bien. Muchas gracias, tío. Y nada, que seguimos en contacto y seguro que te escribiré en algún momento por si tienes algún hueco durante la temporada, lo que sea, en algún descansillo, eso. Como te gusta desconectar siguiendo hablando de motos y eso, pues no hay problema. Perfecto, pues ya hablamos. Venga, tío, pues muchísimas gracias, tío. Que vayan muy Muchísimas bien las gracias. fiestas para todo el mundo y nada, Igualmente, y a igualmente. ver cuándo vuelven las motos ya. Dentro Que de poco, dentro de ya poco. queda menos. Haciendo estos directitos y eso y haciendo estas cosas se pasa un Se hace poquito más o menos, más, sí. pasa un poquito más rápido. Muchas gracias, Muy muchísimas bien. gracias de corazón. De nada, nos Ah, vamos hablando. Hasta hasta luego, luego. Nico. Vaya bien.